Saludo a todos, esperando que esta conversación que vamos a tener ahora pues sea de utilidad para nuestras vidas, sobre todo en esta época en que estamos nosotros en una época tecnológica, donde van dándose cambios muy radicales que afectan al ser humano, especialmente al cuerpo del ser humano. Entonces, es como muy fundamental que nosotros hagamos esta reflexión de lo que es el amor en tres encíclicas muy importantes de los últimos papas. Deus Caritas Est, del Papa Benedicto XVI, y Laudato Si y Fratelli Tutti, del Papa Francisco. Entonces, vamos a mirar lo que estas encíclicas nos dicen hoy sobre el amor. ¿Cómo se entiende hoy el amor? Y cómo estas encíclicas realmente son como una revolución en el campo de la reflexión cristiana, en el campo de la teología, porque presentan una visión del amor tal vez distinta a la que actualmente. Primero, antes, el amor era solo como una virtud que tenía Dios y que tenían las personas. El amor era como un esfuerzo que se hacía por desterrar el odio y vivir en paz con los demás. El amor era simplemente como un mandato, un deber ético que uno asumía para poder ser cristiano. Como vamos a ver, el concepto de amor, a partir especialmente de la encíclica Deus Caritas Est del Papa Benedicto, introduce un cambio muy radical en lo que es el amor. Vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva, donde se nos va a decir cómo es precisamente el amor a partir de la encíclica Deus Caritas Est. Vamos a hablar de las tres. Primero de la Deus Caritas Est, luego de la Laudato Si y luego de la Fratelli Tutti. ¿Podemos continuar con la diapositiva? Bueno, vamos entonces a hacer una introducción, donde recordamos como los principales problemas que tenemos nosotros hoy. Simplemente lo vamos a enumerar. ¿Cuáles son los problemas desde el punto de vista humano del mundo de hoy? Primero, una modernidad que ha dado todo el poder al yo y que privilegia el yo por encima del nosotros. Yo hago, yo tengo, yo soy inteligente, yo soy bello, yo soy capaz, yo hice esto, yo construí esto. Somos una sociedad del yo. Estamos en una sociedad, en segundo lugar, con una ilustración incompleta, porque se hablaba de libertad, igualdad y fraternidad. Y hoy se habla mucho de la libertad, de la igualdad, pero no de la fraternidad. Ese es como el elemento olvidado de la modernidad, la fraternidad. Estamos también en un ambiente de una tecnocracia que realmente puede llevarnos a la escarnación. Recordemos, la técnica no es mala, la técnica realmente ayuda al hombre, pero si nosotros colocamos toda la confianza en la tecnocracia, es decir, en el campo, por ejemplo, de la robótica total, salimos de la carne, perdemos la carne y ya llegamos a ser máquinas. Y entonces sería un mundo muy perfecto, muy robotizado, pero no sería ya un mundo humano, sería un mundo posthumano.
Tenemos también, en cuarto lugar, una economía del lucro, una economía de la destrucción, una economía antiecológica y excluyente. O sea, estamos en un sistema económico que realmente produce exclusión, separación y beneficio para unos cuantos. Y en quinto lugar, tenemos un proceso de deshumanización en proceso del cual a veces no nos damos cuenta. El excesivo control, la vigilancia sobre los actos humanos y la homogenización cultural. Tenemos un sistema económico, político y social que pretende hacernos a todos iguales, que todos pensemos lo mismo, hagamos lo mismo, que seamos sumisos, que no critiquemos, que aceptemos, porque realmente la idea es que en la tecnología futura ya todos estemos completamente domesticados. Empezamos entonces, después de esta introducción, con la Deus Caritas Est, que podemos llamar es una filosofía de la donación. Esta encíclica es una completa revolución epistemológica en toda la reflexión teológica de la Iglesia, pues pasa de la presentación antigua doctrinal que se hacía de la fe a una visión más estética, más mística, más experimental. Todos recordamos de pronto que en el catecismo se nos decía que ¿qué es creer? Creer es simplemente aceptar todo porque Dios lo ha revelado. O sea, una concepción como muy intelectual e ininteligible de la fe, ¿cierto? Que fe es creer en Dios y Dios ha revelado todo el contenido de la fe. Pues era una presentación muy ideológica, podríamos decir así, muy intelectual. Entonces, la Deus Caritas Est plantea un cambio hacia una especie de teología fenomenológica. Es decir, Dios no es un ser que está por allá, en el aire, en la estratosfera, sino que Dios es un fenómeno que se nos da. Él se nos da a nosotros en la historia, en el cuerpo, en los textos de la Sagrada Escritura. Ahí se nos está apareciendo Dios, en la misma naturaleza. Y se nos aparece como amor. Dios se revela universalmente como amor. O sea que el amor pasa de ser una virtud, un ejercicio, a ser una experiencia de relación con Dios. Por eso, el Papa en esta encíclica dice, no, es que el cristianismo no es una cuestión de una decisión ética que yo tomo en el cerebro. Yo voy a hacer el bien. No es una decisión ética. No es tampoco una grande idea. Me parece muy bonito el cristianismo porque tiene una estructura intelectual muy importante. No. El cristianismo es el encuentro con un hecho, con un acontecimiento que es Jesucristo. Y Jesucristo es una persona que le va a dar un nuevo horizonte a la vida y a partir de ese encuentro amoroso yo hago la ética, yo practico la ética. Yo ya sé cómo tengo que amar, porque si he sido amado, voy a amar a los demás. Yo fui amado primero, entonces tengo que amar a los demás. Esa experiencia del amor se nos da, es una donación que yo recibo en la experiencia, desde la experiencia misma del nacimiento. Nazco en un ambiente de amor. Soy criado en un ambiente de amor, soy educado en un ambiente de amor y por eso yo tengo que ser testigo, portador de esa experiencia del amor. Entonces de ahí que no sea el cristianismo algo intelectual, sino algo completamente existencial.
Y Dios, ¿cómo se ha revelado como amor? Se ha revelado al asumir la carne y la sangre, el ser humano del hombre. Significa esa frase del Evangelio. El verbo se hizo carne. O sea, el verbo no llegó a la mente, no se hizo cerebro, llegó a la totalidad del ser humano, asumió en la carne humana y por eso Jesucristo va a ser la revelación completa de Dios. Dios todo se revela en Jesucristo y Jesucristo es como el fenómeno más especial que nos muestra quién es Dios. Ahora, hay una cosa muy interesante en esta encíclica y es que une eros y amor, que tradicionalmente estaban separados. Y dice, no, en Dios hay eros y hay amor. Dios nos desea y por eso nos ama. Y la respuesta del hombre es igualmente un eros hacia Dios. Deseamos a Dios y amamos a Dios. Y ese eros es el que se manifiesta precisamente en la misericordia. Yo me siento atraído hacia el otro y veo en el otro mi prójimo al que tengo que acompañar y cuidar. Entonces, ese eros y ese ágape como está representado de pronto en el arte, muestra eso. Es decir, el eros tiene un aspecto espiritual y lo espiritual tiene un aspecto erótico. Dios nos desea con amor profundo y el hombre también desea a Dios y lo desea respondiendo con el amor. Se había dicho antes que entre el eros y el ágape no existía posibilidad de armonía. Decían que el eros era malo, era corporal, era pecaminoso. Y lo que nos dice esta encíclica, no. Eros y ágape son complementarios. No tiene que morir el eros para vivir el amor, sino que el eros y el ágape son complementarios y eso se ve en la relación entre el hombre y Dios. La encíclica nos dice muy claramente, Dios ama, y este amor de Dios puede ser calificado sin duda como eros, que no obstante es también totalmente ágape. Entonces miremos que no se trata de dos amores, eros y ágape, sino que solo hay un amor que es precisamente la unión del eros y el ágape. Y eso es lo que se nos presenta en Jesucristo, el eros de Dios y el amor de Dios, que nos aman. Y nosotros también, con eros y con amor, respondemos. De lo contrario, el amor sería una cosa simplemente intelectual, espiritual, difusa, y no más. No, el amor se realiza precisamente porque hay eros. Y así también superamos lo que siempre se ha dicho, que el eros, el cuerpo, lo material es malo. No, todo está sumido en el mismo propósito de amor. Y el sujeto, la persona humana, es el que recibe el don del amor. Y ese don, pues en primer lugar, nos viene de Dios, pero también en el otro. El otro es presencia de Dios para mí porque en él también está revelado Dios. Si en el otro se revela Dios, el otro es para mí también la donación de Dios. El otro es un don que se me da y yo tengo que responder. O sea, el otro no es un enemigo. El otro no me invade. El otro no me destruye ni me hace mal como pensamos de pronto en la mentalidad contemporánea. El otro es alguien que se me muestra como un llamamiento de amor y me pide que lo ame, no que lo destruya, no que compita con él. Fijémonos que este es uno de los problemas de la sociedad actual, que nosotros miramos al otro como un peligro. El migrante, el venezolano, el que viene del África, los miramos como un peligro para nosotros, para la economía, para la seguridad. Hay que mirar
que no es así, es distinto. El otro es un llamamiento más bien a responder por él. Entonces, solo cuando nosotros aprendemos a captar que el amor nos viene como un llamamiento del otro, de afuera, de Dios, de la naturaleza, podemos entender de que hay una interdonación entre todos. Ni siquiera es una simple intersubjetividad para la cual yo hago un esfuerzo, yo hago el esfuerzo de... No, no es hacer un esfuerzo de relacionarme, ni tampoco es una interobjetividad, como hacer yo una relación entre dos objetos, no, es una relación entre dos personas que se donan mutuamente. Entonces, la encíclica Deus Caritas es toda una revolución, nada de conceptos, nada de definiciones, nos importa es la experiencia del amor de Dios que se ha hecho hombre en Jesucristo. Y por eso en todos los hombres está presente Jesucristo. Y Dios, y eso es lo que va a complementar la próxima encíclica, está también presente en la naturaleza. O sea que la naturaleza también es un otro que me interpela, que me llama y que me sigue. Vamos a mirar ahora la encíclica Laudato Si. Laudato Si está construida también sobre la base de Deus Caritas Es de Benedicto XVI. Laudato Si lo que hace es coger esa base filosófica y teológica que tiene la encíclica Deus Caritas Es y la integra en una especie de amor total, lo que se podría llamar el amor integral. El amor integral. Eso es lo que hace Laudato Si. Y nos dice claramente, el amor de Dios es el móvil fundamental de todo lo creado. Móvil fundamental de todo lo creado. Y tenemos que mirar la historia del universo como un despliegue histórico del amor. La historia del universo es un despliegue histórico del amor. Y todo el ecosistema mundo, realidad en la que hay amor, libertad y belleza. Amor, libertad y belleza. O sea, la creación es un don, un regalo de Dios, un regalo hermoso, un regalo bello. Y por eso también en esa creación todo está interconectado. No va la naturaleza por un lado, el hombre por otro lado, la sociedad por otro lado y Dios por otro lado. No, todo está interconectado, de tal manera que lo que se le hace a la naturaleza afecta al hombre, lo que se le hace al hombre afecta a la naturaleza, lo que se le hace al hombre afecta a Dios, lo que se le hace a Dios afecta al hombre. Interconectado. Ese sería un tema para pensar bien cómo cualquier cosa que yo haga está de alguna manera afectando el ecosistema total como despliegue de amor. Entonces, lo que hace claramente la encíclica Laudato Si es decirnos esto. La creación entera es toda esta atmósfera de amor en la que hemos sido creados. Miremos, toda la creación, o sea, lo material, lo espiritual, lo intelectual, lo evolutivo, todo. Todo es una atmósfera de amor en la que hemos sido creados. Prácticamente el mundo en su totalidad es la expresión del amor de Dios, es el don de Dios a toda la humanidad. Entonces recordemos que aquí se repite y se retoma lo de la encíclica del Papa Benedicto XVI. Todo es don, todo es gratuito, todo se nos ha dado y todo está interconectado. Entonces, ¿qué surge de ahí? Y esa es como la idea central y principal de la Laudato Si. Una ética del cuidado. Una ética del cuidado. La encíclica retoma elementos
científicos, elementos teológicos, elementos filosóficos, de todos estos autores e investigadores del mundo, de la naturaleza, de la ecología, etc. O sea que podríamos decir, desde el punto de vista de los contenidos, la encíclica no es absolutamente original. La originalidad de la encíclica radica en que pone todo en relación. Entonces, coloca en relación a Dios con la naturaleza, con el hombre y con el sujeto. Coloca la ciencia, lo mismo, la ciencia en relación con todo, con la espiritualidad, con la cultura de la vida, con la ética, con la estética. Coloca a la naturaleza en resultado con el hombre y con la sociedad. Y coloca a la sociedad en resultado, en relación, con lo espiritual, con lo personal, con lo ambiental. Y por eso la encíclica Laudato Si tiene esa originalidad, plantear una ética del cuidado. Miremos que la ética del cuidado no es absolutamente novedosa en sus ideas, porque ya se había hablado del cuidado. Recordemos que los filósofos antiguos habían hablado del cuidado de sí, se habla del cuidado del otro, se habla del cuidado de la naturaleza a través de la historia de la filosofía y de la ética. Lo que hace el Papa es colocar todo eso en relación y por eso habla fundamentalmente de 4 cuidados que son bien interesantes. Primero, el cuidado de sí. Cada uno de nosotros tiene que cuidarse. Es el autocuidado o cuidado de sí. Eso nos está indicando que tenemos nosotros que amarnos a nosotros mismos. Si queremos amar, tenemos que amarnos también a nosotros mismos. De ahí viene el autocuidado. Y ese autocuidado también nos ayuda a pensar que somos únicos, que somos diferentes a los demás, pero que también estamos en referencia a los demás. El hecho de que seamos únicos como personas no quiere decir que seamos absolutos, sino que estamos en relación con los demás. Nuestras referencias son los demás. La referencia no es el yo, sino que la referencia es el otro. Entonces, cuidado de sí. Luego, cuidado del otro. Y ahí el Papa habla de todo lo que es la construcción de la comunidad social, que luego en la encíclica Fratelli Tutti volverá sobre ese tema de la amistad social. Es decir, la comunidad no es simplemente el Estado, no es simplemente el gobierno, no es simplemente la institución, sino que la sociedad es la comunidad de los hermanos. Esto es como un sueño, como una utopía, pero el Papa lo va a plantear como una posibilidad de realización, una comunidad de fraternidad y una fraternidad donde se construye la comunidad en sus aspectos políticos, económicos, en sus aspectos materiales, que es una de las dificultades de la sociedad contemporánea, donde la economía y la política marchan por un lado y a veces se unen en una forma cruel, política y economía, para explotar o para excluir, cuando realmente la economía debe recuperar el sentido original que tiene de producción de bienes y servicios para una población. Y la política también debe recuperar ese sentido original de la vida de la ciudad, de la vida de la polis, de la vida de la comunidad. Entonces tenemos cuidado de sí, cuidado del otro. Luego, cuidado de oikos. De pronto en nuestra tradición occidental esto había sido muy olvidado y olvidado por la misma Iglesia. Todo lo de la ecología, aunque hay muchos momentos de la historia donde se vuelve sobre el oikos,
había sido descuidado y creíamos que éramos los dueños y señores de la naturaleza. Ahora hay que pensar en el cuidado de Dios, porque si está interconectado, lo que afecta también una transformación racional de la naturaleza y un cuidado amoroso de la naturaleza. Entonces, transformación racional y cuidado amoroso de la naturaleza. Y luego, en un cuarto punto, esta ética del cuidado nos plantea el cuidado de Dios. Esto es como muy raro. Mucha gente diría, ¿cómo así que el cuidado de Dios? Si antes Dios debe ser el que nos cuida a nosotros. Por eso lo invocamos, que nos cuide, que nos protege. Pero ya hoy se ha hablado de Dios. ¿Qué es cuidar a Dios? Es cuidar que el sentido nazca de la humanidad. Que todo lo que nosotros hagamos tenga un sentido y nosotros descubramos ese sentido. Es decir, si no hay sentido, todo lo demás se descompone. El sentido es el que le da la razón al ser humano para vivir, para trabajar, para salir adelante, para mirar el mundo no bajo simplemente unos ojos materiales de producción, de consumo y de ganancia, sino para ir más allá, a mirar esta realidad que está más allá, que es Dios. Y por eso el cuidado de Dios exige una vida espiritual mística. Ojo a esto, vida espiritual mística, no es simplemente vida de actos de piedad, sino una espiritualidad que nos haga ver el sentido y el amor que se despliegan en la totalidad del mundo y en la totalidad de la existencia. Estar abiertos a las infinitas posibilidades del amor con la seguridad de que las infinitas posibilidades del amor también nos recogen, nos acogen, nos cuidan y nos guían. Entonces la ética del cuidado, que es lo más esencial de esta encíclica Laudato Si, nos va a hablar entonces cuidado de sí, cuidado del otro, cuidado del oikos y el cuidado de Dios. Y se abre la encíclica precisamente a uno de los reclamos actuales que está tan presente en los movimientos sociales, en los nuevos movimientos sociales, y es: un nuevo mundo es posible, una nueva humanidad es posible. Porque nos dice la encíclica, tenemos nosotros que salir de esta situación donde hablamos es de destruir, de controlar, de vencer, de estar por encima, de superar a los otros. Tenemos que superar todo eso para construir una comunidad donde podamos reconocer amistosamente al vecino, para ponerse al lado del que está caído, al lado del camino. O sea, lo que está planteando esta encíclica es un gran proyecto para el desarrollo de toda la humanidad. La misma encíclica dice, esto suena a un sueño, a un delirio, a una alucinación, porque cada día vemos más problemas, aumentan las distancias entre la gente y cuando vamos marchando hacia un mundo más unido y más justo, de pronto viene un retroceso. Pero precisamente eso es lo que el amor nos pide, nos exige y nos da la posibilidad. Un nuevo mundo es posible. Bueno, y en esta tercera y última parte vamos a hablar entonces de la tercera encíclica, Fratelli Tutti, la encíclica más reciente del Papa Francisco. Es muy interesante porque es, como él mismo lo dice, es como un sueño que quisiéramos realizar. Todos hermanos, hombres, mujeres,
todos unidos como hermanos. O sea, recuperar el sentido de la fraternidad. Como decíamos ahora, de pronto hemos hablado mucho de libertad, de igualdad, y se sigue discutiendo y se siguen buscando legislaciones para equilibrar la libertad y la igualdad, la libertad y la justicia, pero prácticamente ningún sistema político o social habla de la fraternidad, que estaba precisamente contemplado desde el momento de la Ilustración. Sin embargo, ese tercer aspecto de la Ilustración se olvidó. Entonces el Papa lo que trata es de recuperar la idea de fraternidad. El Papa encuentra como la inspiración para esta encíclica en San Francisco de Asís, que precisamente decía que lo esencial de una fraternidad es que esté abierta. Lo esencial de una fraternidad es que esté abierta, que permita reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. O sea, la apertura a los demás. Nosotros a veces decimos, es que yo amo a todo el mundo, y resulta de que eso se queda en una afirmación sin contenido. El amor tiene que ser, uno sí, uno dice que ama a todo el mundo, pero ese amor a todo el mundo tiene que comenzar desde su propio territorio, desde su propio espacio, desde el lugar donde vive, desde el lugar donde trabaja, donde el lugar considerar que somos hermanos y que por eso lo valoro, lo tengo en cuenta. Eso supone, lógicamente, un sentido universal también, es decir, un amor sin fronteras, pero no tanto de las fronteras físicas, de las fronteras entre los países, sino un amor que no cree fronteras, que son, por ejemplo, la exclusión del otro, el excesivo consumismo, el que unos ganen demasiado y otros no ganen nada en cuestión de dinero, en esa frontera del libre mercado que hace que unos países se enriquezcan y otros países permanezcan en la pobreza. Y dice el Papa, y todos aquellos artificios que justifican descartar al otro. En Colombia hemos sido expertos en crear artificios para descartar al otro. Esos artificios, por ejemplo, de que el otro es malo, el otro es vicioso, de que el otro es indígena, de que el otro es negro, de que el otro es perezoso. Vamos creando una serie de prejuicios que funcionan como artificios para descartar. Y hoy está ocurriendo mucho eso. Entonces ya hay también, por razones técnicas, como dicen los que practican esto, por razones técnicas no se le puede dar trabajo a los mayores de cierta edad. El que tiene 50 años ya no, por razones técnicas, por razones de ganancia. O uno no puede darle trabajo a los de cierta región del país porque no cumplen con los objetivos, que tiene que cumplir la meta diaria. En fin, vamos buscando formas, artificios, como dice el Papa, para descartar a la otra persona. Entonces, en síntesis, el Papa puede decir, lo que pasa es que tenemos que, o lo dice, tenemos que recuperar esas cosas de la Ilustración, que aunque son de la Ilustración y a veces nosotros las criticamos por razones muy válidas, también tienen su razón de ser. La libertad, la igualdad y la fraternidad, pues si no se cumplen, llevan a la muerte. Y así decía originalmente el lema o el eslogan de la Ilustración: liberté, égalité, fraternité ou la mort, o la muerte. Entonces, parece que nosotros hemos escogido la muerte y hemos olvidado esos términos de la Ilustración.
Entonces el Papa llama a que nosotros tomemos el amor como fuerza universal que puede transformar. Y eso exige, esa fuerza del amor exige una fraternidad sin fronteras de idioma, de cultura o de religión. Una crítica y una denuncia del individualismo y el desinterés por el bien común. Una cultura, la crítica a una cultura que globalizó la exclusión. Y ahí tenemos que pensar nosotros, ahora que estamos hablando en esta semana de la sociedad 5.0, el famoso Digital Divide, que hace que mucha gente pueda estar globalizada y otra gente que ni siquiera tiene un celular para estudiar su primaria. De niños por allá que con muchas dificultades pueden estudiar. Hay una división, un abismo digital que va a crear mucha más pobreza hacia el futuro. Entonces, un muchacho que esté en el medio digital, pues tiene muchas más oportunidades que el que está fuera de él, y que son muchos. Es decir, hay un gran porcentaje de la población que no tiene conectividad. También, para que lograr esto, volver a recordar la historia. Uno de los enemigos de la fraternidad es que olvidamos la historia. Olvidamos la historia de las masacres, la historia de los odios, la historia de las corrupciones, y por eso no logramos el perdón, porque estamos siempre cocinando por dentro de nosotros mismos el recuerdo del odio, pero no el recuerdo de lo que sucedió, de la verdad de lo que sucedió, de hacer el esfuerzo del perdón. El perdón es algo muy difícil, tiene que haber elementos, yo creo que ya están allí suprapolíticos y supraeconómicos para lograr el perdón, y allí es donde tienen una función grande las religiones, pero no lo hemos hecho. Hacer todo el esfuerzo de recordar la historia para poder lograr el perdón y para no volver a cometer las mismas atrocidades. Luego también el amor exige superar unos problemas políticos que tenemos ahora, que son el populismo y la economía de mercado. Todos dos están jugando y creando divisiones y creando barreras y creando exclusiones, como lo ha mostrado ahora la pandemia, que ha mostrado precisamente la vulnerabilidad del sistema, la vulnerabilidad de las personas, y por tanto la necesidad de tornar a una ética del cuidado. Y sugiere el Papa allí, precisamente en esa encíclica, tenemos que volver a crear un mundo abierto, donde respondamos con el amor en un fecundo intercambio que combina lo local con lo universal, rechazando la xenofobia y el racismo. Miramos que en el mundo actual hay un giro a la derecha muy fuerte. Al lado de los movimientos sociales que están realizando una misión bien interesante en cuanto al logro de objetivos en cuestión de derechos humanos, al lado de esos movimientos sociales o los nuevos movimientos sociales, encontramos nosotros que hay también un crecimiento de los grupos xenófobos o de los grupos racistas, y hay una especie de giro a la derecha que impide los cambios, que quisiera que continuáramos como estábamos hace unos años. De ahí que sea necesario, según esta encíclica, primero, la conversión personal, es decir, recuperar el amor en las relaciones de toda la cuaternidad, recuperar el amor en las relaciones consigo mismo, con el otro, con la naturaleza y con Dios, y establecer mediante redes comunitarias en una adecuada y aplicada
volver a reconocer y a recrear la fraternidad universal. Y eso conlleva reformas en la política. Tal vez la política es uno de los aspectos sociales con más crisis hoy al lado de la economía, porque la política muchas veces tiene más bien intereses internacionales o mundiales. Entonces piensan en el interés de unas cuantas organizaciones o corporaciones, en el interés de toda la comunidad. La política debe volver a entenderse como el servicio al pueblo, con el pueblo, para el pueblo y junto al pueblo, como lo dice el mismo Papa Francisco. Pero mientras la política sea el medio de ascenso social y económico, unida a la corrupción, pues lógicamente las cosas seguirán como están. Y dice el Papa, y vamos a seguir entonces como seres domesticados e inofensivos, que es lo que quiere ese tipo de política, que todos nosotros seamos seres domesticados e inofensivos. Y pide también el Papa allí, en esta encíclica, una política que no se pregunte por el número de votos, sino por cuánto se ha hecho avanzar a la sociedad. Creo que es una crítica violenta al sistema político, incluso al sistema político nuestro. Entonces, para finalizar y dar paso a algunas preguntas, lo que estas tres encíclicas nos muestran es fe, caridad y esperanza. La fe como la donación de Dios y nosotros la aceptación voluntaria y amorosa de Dios que se nos da en la carne, en la historia y en el texto. Cuando Dios se nos da y nosotros lo aceptamos, ahí tenemos la fe. Cuando hemos experimentado el fenómeno del amor en nuestra vida. La caridad expresada en la ética del cuidado integral. Cuidado de sí, cuidado del otro, cuidado de Dios y cuidado de la naturaleza. Y la esperanza. Construir un mundo de hermanos en la vida y con la vida. Construir un mundo de hermanos en la vida y con la vida. O sea que esas tres cositas, fe, caridad y esperanza, nos sintetizan prácticamente el contenido de estas tres encíclicas que hemos visto. Bueno, vamos a continuar de pronto. Si hay algunas preguntas, yo les agradezco su atención y hasta que nos podamos ver presencialmente. Muchas gracias.